Hola, hola, ¿cómo están? Les y bueno, hoy el tema va a ser buenísimo, ¿por qué? Porque vamos a hablar justamente de algo que pocas personas que nos dedicamos a las ventas hablamos, y es justamente de los miedos que tenemos como vendedores, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues obviamente hasta ahora todo mundo hablamos de todo lo que son las etapas que implican prepararnos como buenos vendedores, ¿sí? De el estarnos actualizando en todo lo que son las nuevas tecnologías, hasta obviamente temas motivacionales, sí, que obviamente nos lleven a ser mejores seres humanos, y al ser mejores seres humanos, pues eso lo impactamos y obviamente lo tomamos también para ser mejores vendedores, pues obviamente con qué, con todos nuestros clientes, ¿vale? Entonces hay que recordar ahora que como vendedores exitosos, pues obviamente lo que siempre tenemos que hacer, ¿sí? Es obviamente perder los miedos, ¿sí? Tener una seguridad tremenda en quién, en nosotros mismos, y sobre todo tener conocimiento de lo que nosotros estamos vendiendo para obviamente poder tener los resultados que nosotros queremos, que nosotros esperamos. ¿Por qué? Porque si lo hacemos con miedo, pues obviamente esos resultados pueden desaparecer, ¿ok? Por más profesionales que seamos como vendedores, si nosotros estamos vendiendo con miedos, pues obviamente vamos a terminar fracasando y no siendo esos vendedores que nosotros queremos obviamente ser, ¿vale? Entonces, hay que recordar que lo que es la venta es fundamentalmente un asunto de ¿qué? De actitud, porque si tú te presentas ante un cliente con miedo, cabizbajo, con un tono demasiado bajito, con un apretón de mano bajito, pues créeme que esa persona, ese cliente no te va a prestar atención, no te va a tomar en serio, ¿sí? Puede que muchas veces esa persona o ese cliente por educación te escuche, ¿sí? Que te escuche lo que le estás diciendo, pero ten por seguro que no va a terminar haciendo la compra. No vas a llegar a ningún lado con esa actitud. ¿Por qué? Porque te está viendo temeroso, te está viendo inseguro, y eso de verdad no te lo puedes permitir, ¿vale? Esta charla va a estar súper buenísima, así es que vamos con todo para que comencemos a quitar justamente todos esos miedos que muchas veces nos impiden, pues obviamente lograr los resultados que nosotros queremos como vendedores, ¿vale? Entonces el tema de hoy, los miedos de todo vendedor. Así que vamos a comenzar, y vamos a comenzar con esto de por qué muchas veces vendemos nosotros por necesidad, ¿sí? Y uno de los principales enemigos de nosotros como vendedores, pues es obviamente demostrar el hecho de que nosotros tenemos una necesidad económica. Y aquí pues quiero ser muy clara, ¿sí? Por supuesto que todos trabajamos por dinero, porque tenemos que cubrir necesidades, a menos que seamos millonarios de cuna, pero ni aún así, porque hasta los millonarios son los que más trabajan, ¿sí? Y obviamente hay que entender que el trabajo es un medio que nos facilita lo que son los recursos necesarios para qué, para lo que nosotros tenemos que cubrir en esta vida, ¿ok? Pero entonces, señores, así como esto es cierto, pues también lo es, obviamente, lo que es la psicología de las personas en particular, ¿sí? Cuando, por ejemplo, a nosotros se nos regala algo, ¿sí? Cuando nos parece demasiado fácil conseguirlo, o que se nos esté insistiendo, por ejemplo, para que lo compremos. Y entonces, ¿qué pasa? Muchas veces cuando pasa eso, perdemos el interés, ¿sí? Porque cuando nosotros empezamos el proceso de venta, ¿sí? ¿Qué es lo primero que nosotros como vendedores nos enfocamos? En ver cuánto vamos a ganar por esa venta, ¿sí? Entonces, esa necesidad, si nosotros la estamos constantemente poniendo, la vamos a estar transmitiendo a nuestros clientes, a nuestros prospectos, ¿sí? Entonces, si nuestro prospecto se da cuenta de que tenemos necesidades de vender de manera inconsciente, pues obviamente va a empezar a comprender que lo que le estamos ofreciendo no es tan bueno, o no es tan importante, o no es tan necesario. Así de sencillo. Entonces, como vendedores, señores,
al momento en que el cliente nota eso de nosotros, pues obviamente va a sentir que al comprarlo no solo te va a estar ayudando a ti como vendedor, sino te estaría prácticamente haciendo un favor por la necesidad que está viendo al momento de cómo tú te estás expresando y cómo le estás vendiendo, ¿sí? Entonces, eso se nota, esa necesidad económica se nota, ¿sí? Entonces, tenemos que evitar esa parte. Y esto es de las peores cosas que te puede pasar como vendedor. De verdad que sí. Así es que tómalo mucho, mucho en cuenta. Otra de las cosas importantes aquí en los miedos de todo vendedor es justamente lo que es la ansiedad de no saber vender bien. ¿A cuántos nos pasa esto? Y yo creo que todos nosotros hemos pasado por todos estos temas de sentir una ansiedad, ¿sí? Y pues obviamente hablar de ansiedad es algo súper amplio, que pues obviamente hay profesionales para ello, ¿sí? ¿Cómo se los digo? Que esos profesionales nos hacen ver y nos hacen como esa introspección mucho más profunda, mucho más compleja, completa en nosotros, ¿sí? Pero hay que entender que la ansiedad es simplemente una preocupación y un miedo intenso o excesivo en nosotros. ¿Y cuándo pasa eso? Cuando son situaciones cotidianas que no podemos controlar. Y aquí en muchas actividades o situaciones, pues es muchas veces normal que sintamos esa ansiedad, ¿sí? Pero cuando el sentimiento se vuelve muy patológico y se traduce en una angustia constante, en que nosotros estemos con una respiración agitada, en una respiración que no podemos controlar, en una ansiedad, en que no se nos note, vaya, ¿sí? Ahí es donde debemos nosotros preocuparnos como vendedores, porque tenemos que entender que la ansiedad obviamente está vinculada a qué? Al fenómeno de la venta, ¿correcto? Y en muchas circunstancias, pues es normal que se genere esa ansiedad, ¿sí? Por ejemplo, si acabamos de nosotros mostrar nuestro producto y es sumamente importante y estamos a la espera de qué nos va a decir el cliente para atrás, qué nos va a responder el cliente, pues obviamente es normal que nos sintamos un poco ansiosa de saber si la venta se va a cerrar o no. Pero aquí, pues obviamente hay otras formas en las que obviamente se evidencia lo que es esa ansiedad de nosotros como vendedores y es justamente cuando nosotros tenemos, ¿cómo les digo? O una persona, un jefe que nos está exigiendo buenos resultados, ¿sí? Cuando nosotros no somos los dueños del negocio y tenemos que dar resultados y tenemos que vender de una mejor manera y con mucha constancia. Entonces aquí tenemos que enfocar nosotros nuestra energía a la necesidad de cerrar más venta y muchas veces eso nos produce esa ansiedad, ¿sí? Y obviamente eso también hace que nosotros perdamos la magia como vendedores y la posibilidad de tener mejores cierres de venta. ¿Por qué? Porque estamos presionados, estamos sumergidos en esa ansiedad, en esa presión, ¿sí? Entonces, para combatir eso, tenemos que enfocarnos más en el proceso más que en el resultado. Porque si nosotros hacemos bien el camino de la venta, muy probable que los resultados van a aparecer, ¿sí? Pero si nosotros estamos pensando solamente en el resultado y descuidamos el proceso, tenlo por seguro que el cliente inmediatamente lo va a notar y va a percibir esa ansiedad, ese miedo por parte tuya, ¿ok? Entonces, importante entender esa parte como vendedores. Otro punto importante aquí es entender lo que son los miedos a dar precios altos. ¿A cuántos no les pasa esta situación de que muchas veces tenemos un producto o servicio y no sabemos exactamente el precio que nosotros vamos a dar de ese producto o servicio? ¿Sí? Entonces, aquí, señores, nosotros tenemos que aprender a saber decir cuánto, ¿sí? Porque cuántos de nosotros, si somos emprendedores y tenemos un producto o servicio, queremos ponerle un precio justo al producto que estamos vendiendo. Y muchas veces nosotros mismos nos saboteamos y decimos, pero es que es muy alto, pero es que no me van a comprar. No, señores, nunca te digas eso, de verdad, porque el miedo a manejar un precio demasiado alto, de verdad, es otro de los elementos que te limita muchas veces a que tú como vendedor, pues obviamente acciones a decir, mi producto o servicio lo vale.
valen ese precio. Entonces, aquí en este sentido, pues me parece súper oportuno recordarte que el precio es consecuencia directa, de verdad, de cuánto tú motives a tu cliente, de cuánto despiertes emociones en ese cliente, ¿sí? Y de la forma en la que tú estás mostrando los beneficios. Yo ya les he hablado mucho de eso, cuando tú hablas de los beneficios a tu cliente, ¿ok? Y aquí en pocas palabras yo te voy a decir algo. El precio del producto o el servicio tienen una relación sumamente estrecha con los beneficios que obviamente el producto o servicio va a representar para tu cliente, ¿sí? Entonces, súper importante que el precio de tu producto o servicio esté obviamente acorde a lo que está manejando el mercado externo. Tienes que hacer tú ese estudio de mercado para ver si estás tú dentro de los márgenes y de los precios de tu producto. Pero si tú quieres vender algo al doble o al triple de lo que el mercado lo está dando, pues muchas veces vas a terminar fracasando. Pero ahora, si tu oferta es un poquito más alta que el mercado, tú debes de saber transmitir cuál es ese valor agregado que tu producto tiene que hace que sea un poquito más alto que el precio del mercado. Sí, ¿por qué está más alto? Cuando tú le haces ver a tu cliente cuáles son esos beneficios de por qué tu producto está más caro, el cliente lo va a entender, pero tienes que sabérselo explicar. Tienes que sabérselo decir porque el cliente confía en ti como vendedor y de los beneficios que tú le estás hablando de ese producto o servicio como valor agregado, pues obviamente vale la pena pagar ese extra, ¿correcto? Y él te lo va a agradecer sin ningún tema y te va a pagar ese precio, ¿correcto? Entonces, aquí muchos vendedores, ¿qué pasa? De repente se sienten como apachurrados en decir, es que mi competencia está vendiendo más porque da más barato, ¿sí? Pero yo no lo puedo bajar. No, si tú sabes que tu producto o servicio vale el precio que tú le estás poniendo, es solamente que tú como vendedor, pues obviamente definas y sepas cuál es ese valor agregado, cuál es ese plus que tiene tu producto y por eso la gente tiene que llevárselo y tiene que pagar ese adicional, así de simple, ¿ok? No puedes quedarte tú sin vender ese producto. Entonces, no le tengas miedo a los precios altos, ¿correcto? Otro punto importante aquí es las ventas diferidas, ¿correcto? Las ventas diferidas o ventas a plazo. Háganme, por favor, las preguntas que ustedes tengan. ¿Cuáles son sus miedos? Cuéntenme aquí háganme preguntas, ¿cuáles son sus miedos como vendedores? Y las vamos a ir analizando algunas de ellas, porque a lo mejor yo dentro del estudio que hice para darles esta charla, a lo mejor no trato algunos de los miedos que ustedes tienen. Cuéntenme aquí en comentarios de qué país nos escriben, de qué ciudad, y cuéntenme cuáles son sus miedos y los vamos viendo ahorita, ¿vale? Aquí en lo que son las ventas diferidas, ¿sí? Es bien importante en este punto de lo que son las ventas diferidas, pues obviamente todo va en función de qué es lo que tú vendes, cuál es el producto o servicio al cual tú estás enfocado, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque sobre diferir las ventas hay muchas opiniones y son encontradas, ¿sí? Porque mucha gente dice que en las ventas hay un seguimiento, un proceso, hay etapas y que hay que seguir esas etapas, ¿sí? Y muchas veces sí es así, ¿correcto? Pero en mi criterio, yo se los digo, esto es diferente, ¿sí? Para mí el seguimiento implica, obviamente, dilatar muchas veces un cierre, ¿sí? Y una venta diferida, en muchos casos, es una venta perdida, como le llaman. ¿Por qué? Porque cuando un vendedor inicia una fase de prospección, pues obviamente lo hace teniendo en cuenta, obviamente, un cierre, ¿sí? Una venta. Y obviamente cuando el proceso sea fundamental, así como la transformación y la seguridad de nosotros como vendedores, de no tener la necesidad para con nuestro cliente, pues también es importante que no divaguemos como vendedores tanto y que no perdamos esa habilidad de darle la información a nuestro cliente del producto, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Muchas veces ya hablamos con el cliente y ya despertamos el interés sobre el producto o servicio, ¿sí? Entonces, también le hacemos las preguntas precisas, las preguntas correctas, conocer al cliente. Pues, obviamente, ¿qué esperamos nosotros como vendedores? Estamos esperando solamente un verdadero cierre.
pero no siempre es así y tenemos que estar conscientes de ello, ¿correcto? Pero entonces, ¿qué pasa? Nosotros como vendedores tenemos que presentarnos como un buen vendedor y que el esfuerzo que ponemos en darle toda la información de ese producto de ese producto o servicio que le estamos ofreciendo, que sea realmente o que vaya realmente a lo que es un cierre de ventas, ¿ok? Entonces, cuando tú ya haces eso, tú vas a captar la atención de tu cliente. ¿Y cuál es el objetivo siguiente? Que el cliente talle la tarjeta, ¿sí? Entonces, obviamente tú debes de tener siempre presente que la venta diferida, pues es obviamente o muchas veces una venta perdida, pero aquí tú la puedes voltear, tú la puedes convertir en un cierre de ventas o una venta, como decimos, a largo plazo, ¿correcto? Como le llamamos. Pero bien importante entender la postura de nosotros como vendedores. ¿Por qué? Porque una venta diferida muchas veces al estar obviamente ligada a una venta no cerrada, entonces nosotros muchas veces perdemos el interés como vendedores y no terminamos haciendo una buena explicación de ese producto. Pero repito, muchas veces una venta diferida para nosotros como vendedores es mucho mejor. ¿Por qué? Porque le damos la vuelta a la tortilla, como decimos, y la terminamos convirtiendo en una venta exitosa. ¿Ok? Otro punto importante es miedo a no saber planear. ¿Cuántos de ustedes no tienen miedo a esta parte? ¿Sí? Y aquí la falta de planeación, señores, de verdad. Hay que recordar que con las ventas ocurre lo mismo que con cualquier otro aspecto de la vida o de cualquier otra profesión que tú tengas, ¿sí? A la cual tú te dediques. ¿Por qué? Porque la planificación es una herramienta fundamental para el éxito, señores, ¿sí? Y es importante tener motivación y tener una idea clara de ese proyecto y de los sueños asociados a los que imaginas tú que va a ser el futuro, ¿sí? Pero nada de esto se va a concretar si tú no lo planificas con detalle. Así de sencillo. Por ejemplo, si te dedicas a las ventas, pues una manera muy buena para que tú le pongas compromiso y planificación es que partas desde una pregunta clave. Por ejemplo, ¿cuánto quieres ganar? ¿Sí? Cuando tú tienes en tu mente un número de cuánto tú quieres ganar, y que no pierdas el realismo, pues hazte una siguiente pregunta, que es, ¿cuánto debes vender para que esto suceda? ¿Sí? Y ya que tienes claras estas dos preguntas, entonces vas a poder diseñar un plan estratégico en el que tú desarrolles acciones concretas que te lleven a concretar, obviamente, y llevar a feliz éxito esa meta. Así de simple. Y entonces aquí, cuando la motivación te flaquee, pues obviamente tú vas a tener tu planificación para recordarte lo que tienes que hacer todos los días, ¿sí? Lo que tienes que estar recordándote y reanudando todos los días con esfuerzo para lograr esas metas. Y entonces tienes que entrar a entrenamiento y tienes que entrar a lo que se llama disciplina, ¿ok? Acuérdense que un vendedor que no planifica se desgasta demasiado en acciones al azar, ¿sí? Y entonces esto va a hacer que tenga reacciones variables que no tengan mucho sustento. Entonces, si no planeas, nunca vas a llegar a nada. Y les voy a decir como tip muy importante, ¿qué hacemos nosotros, sí? Un día antes planificamos todas las actividades del día siguiente, ¿sí? O hay veces que lo hacemos por semana o por mes, pero eso también es válido, ¿sí? Pero el que tú llegues a ese día y no sepas qué vas a hacer, eso te lleva a una frustración. Tú tienes que aprender a planear desde un día antes y en esa planeación pon al principio las más importantes, luego las menos importantes, luego las menos importantes, pero al final del día las tienes que cumplir todas para que tú puedas lograr las metas que tú te has puesto, ¿sí? Tienes que ser organizado en esa parte. Hay veces que Gladys anda de viaje y aún así en los vuelos, en el hotel, está haciendo un día antes, mañana tengo que hacer esto, esto y esto, tengo que conectarme vía Zoom por esto. Entonces, cada uno de nosotros, de acuerdo a su trabajo o de acuerdo a lo que hace, tiene una organización, inclusive hasta como ama de casa, ¿sí? Levantarme temprano, hacerle desayuno a los niños, llevarlos al colegio, irlos a recoger a tal hora, hacer la comida, planchar, recoger esto.
todos tenemos una planeación de nuestro siguiente día, pero si tú lo haces por escrito, cuando ya es algo profesional, entonces vas a obtener mejores resultados, ¿vale? Otro punto importante es no trabajar una programación o método, ¿sí? Aquí, señores, y escuchen esto, para cualquier oficio que tú decidas desempeñar en la vida, la organización y el método son sumamente importantes y muchas veces son determinantes en los resultados, ¿sí? Porque si tú quieres ser un vendedor que no dependa de golpes de suerte, sino que tenga una solidez en sus resultados y los pueda ir escalando, escalando, escalando con el tiempo, debes de seguir siempre, siempre una programación o un método, así de simple, ¿correcto? ¿Por qué? Porque cual sea que tú elijas, va a depender, obviamente, ¿de qué? Del rubro o la forma en que tú trabajes, ¿sí? Por ejemplo, si vendes en una empresa grande o en una franquicia, sí, trabajas para una empresa, pero entonces ahí ya tienen un método hecho y esa empresa te lo va a facilitar. Entonces tu vendedor tienes que evaluarlos con criterio propio y si son obviamente los correctos, pues los vas a ejecutar y te apegas a ellos, así de simple. Pero esto no implica que obviamente tú pierdas tu autonomía ni que dejes de ponerle tu sello personal a cada una de las presentaciones de venta que te da la empresa, ¿correcto? Acuérdate que después de todo, esto es el alma de un vendedor, el sello de cada uno de nosotros, ¿correcto? Pero obviamente, si debes ajustarte a esas metodologías de la empresa, no hay problema, hazlo, pero que esas junto con tu toque te hagan llegar al éxito que tú quieres, ¿ok? Entonces, si trabajas para una empresa, esas estrategias o esos métodos que ellos obviamente te están proporcionando para trabajar con ellos deben ser los precisos. Así de simple. Y no precisamente los tienes que hacer como ellos dicen. Tienes que ponerles tu sello personal también. Y eso va a hacer que tú tengas una mejor conexión sin ningún problema, sin ningún tema, ¿vale? Otro punto importante aquí es, obviamente, cuando nosotros como vendedores tenemos un exceso de confianza. ¿A quién no le pasa esa parte de sentirse el más fregón, el más chingón y decir yo lo puedo todo? Y de verdad, este es otro de los enemigos de nosotros como vendedores, ¿sí? Y cuando lo tenemos, puede ser tremendamente peligroso. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando empieza a irnos bien por alguna experiencia o algo que hicimos y nos fue demasiado bien, pues debemos aprender a manejarlo con mucha, mucha inteligencia, ¿sí? Porque aquí, señores, hay quienes se emocionan tanto que pierden obviamente los pies sobre la tierra, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Pues obviamente tienen apenas unos meses o un año que les va súper bien y entonces simplemente creen que ya son Juan Camané, que ya han alcanzado los grandes millones y que siempre se van a mantener ahí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Pueden caer obviamente en dos grandes errores y el primero de ellos es el exceso de confianza, ¿sí? Y el segundo es obviamente la soberbia de pensar que son los mejores vendedores y que toda operación que inicie va a terminar en una venta. Y no es así, señores. Aquí, señores, podemos darnos cuenta, obviamente, de esa actitud de soberbia y, pues, obviamente, ¿qué pasa? Va a empezar a impactar en tus resultados y los clientes lo van a notar, ¿sí? Aquí tenemos que cuidar el aspecto, obviamente, de que tú te llegues a sentir tan confiado como vendedor que obviamente te conformes con lo que ya sabes, con lo que ya has aprendido, ¿sí? Y simplemente abandones todo lo que es la formación, la educación de aprendizaje constante de la que hablaba hace rato, ¿sí? Para poder lograr mejores resultados. Y esta es obviamente otra gran alerta del vendedor, ¿sí? Acuérdense que vivimos en un mundo en el que la tecnología domina cada vez más espacios y obviamente nosotros como consumidores, pues obviamente nos hacemos más exigentes. Entonces, señores, creer que ya estamos formados, creer que no necesitamos más y que simplemente le vamos a dar la espalda a una realidad, pues obviamente eso nos va a demostrar que es muy fácil quedar obsoletos y desaparecer.
Así es que no importa qué tan buenos sean tus resultados ahora, nunca te debes dejar dominar. ¿Por qué? Por el exceso de confianza. Así de sencillo, ¿vale? Otro punto importante es el respeto a tu tiempo y al tiempo de tu cliente. Y miren qué tan importante es este punto, ¿sí? Aquí, señores, pues obviamente el hecho de no ser rigurosos y cuidadosos con los horarios puede ser también un gran enemigo para nosotros como vendedores, ¿sí? ¿Por qué? Porque el respeto al tiempo propio y al de los compañeros y especialmente al de los clientes, pues es una muestra de compromiso y de seriedad en nuestra profesión. Así de simple. Imagínense ustedes que son clientes, ¿sí? Y entonces ustedes han citado a un vendedor para que venga a ver tu producto o servicio, así de simple, ¿sí? De la empresa, si tú quieres, que trabajas para una empresa, ¿correcto? Y entonces te citan por teléfono y te dicen que se iban a encontrar a las 10 de la mañana, pero la persona nunca se apareció hasta las 10:30. El vendedor, tú estás del lado del comprador, ¿sí? ¿Cómo te vas a sentir? ¿Sí? Créeme que cuando llegue el vendedor, tú ya vas a estar, y cuando llegue, y tú como comprador vas a estar ya predispuesto a escuchar a tu comprador, a tu vendedor, ¿sí? Entonces, todos tenemos deberes, ocupaciones, y de verdad, entonces es un deber para nosotros como vendedores tener conciencia de ello, del tiempo. Tenemos que ser formales y cumplidos en el manejo de los tiempos con nuestros clientes. Y esto va a ayudar que como vendedores construyamos nuestra credibilidad y relación con los clientes, ¿correcto? Y se los digo muy a título personal, manejar tus tiempos con una estructura y eficiencia te va a ayudar a organizar mejor tu día a día y obviamente rendir tus horas laborales y alcanzar obviamente los resultados más eficaces, teniendo obviamente también tiempo libre para tu familia, para tus actividades, para las cosas personales que tú quieras hacer. Eso es súper importante. El tiempo, cómo lo van a manejar ustedes, ¿vale? Otro punto importante, miedo a no prepararte para una visita o una entrevista. Y es justamente de lo que hablábamos anterior también, ¿sí? Aquí en este punto, señores, es súper importante que ustedes lo tengan claro desde su primer día en lo que son las ventas. ¿Por qué? Porque hoy en día nadie, ni siquiera el mejor de los vendedores, puede darse el lujo de visitar a un cliente sin estar capacitado, solo valiéndose del arte de la improvisación. No, señores, no hagan eso, porque el vendedor que haga o que tome la falta de preparación, créanme, está destinado a reventar en los primeros meses y va a desaparecer, porque ahora ya los clientes no son los mismos que las generaciones pasadas, señores, no. Todos consumimos de una manera diferente, tenemos más tecnología a la mano, tenemos más educación financiera, tenemos más acceso a la información y también sabemos obviamente mejor lo que nosotros queremos. Entonces, si tú como vendedor vas a una presentación de ventas sin prepararte arduamente para ello, no solamente es probable que pierdas la confianza y el respeto de ese cliente, no, además, este cliente te puede hacer objeciones y planteamientos de los que tú no vas a poder salir. Así que de verdad, no importa qué tan cotidiana sea esa presentación que tú tienes que hacer, pero siempre tienes que ir preparado, ¿sí? No te puedes ir a la improvisación, ¿correcto? Otro error que suelen cometer los vendedores cuando les falla la disciplina es comenzar el día sin saber a dónde van, sin saber a dónde ir, sin tener bien planificada su agenda del día. De verdad, tienen que tener bien presente que cada día que pierdes, cada día que no aprovechas al máximo lo que es tus actividades, va a tener consecuencia en tus cierres de venta, ¿sí? En tus cierres mensuales o semanales, como tú lo quieras ver. Entonces, cada momento importante que le dediques a tu trabajo importa mucho y eso es lo que hace la diferencia entre un buen vendedor y los resultados que este vendedor quiere tener. Así de sencillo. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de evitar que te pase esto, de comenzar el día sin saber cómo vas a comenzar tus actividades? Pues yo te recomiendo es
que al final de cada jornada, cada noche, le dediques un tiempo, como se los dije anterior, y planifiques tu día siguiente, ¿sí? Y que obviamente veas si tienes citas, si tienes algún Zoom, si tienes que mandar algún documento, si tienes que mandar algún correo, pero no puedes tú no estar preparado la mañana siguiente para comenzar tu día sin saber qué es lo que tú tienes que hacer. Entonces, prepararte y preparar las visitas que tú tienes que hacer es sumamente importante, ¿vale? Otro punto importante es no tener espíritu de equipo. Y esto va para aquellos que trabajan obviamente en empresas y que trabajan con un equipo de oficina, se puede decir, ¿sí? Y aquí en este punto, pues es sumamente importante para todos aquellos que trabajan con un equipo de trabajo, ¿correcto? Y es sumamente especial y quiero de verdad que entiendan que esto aplica como un error de nosotros como vendedores, ¿correcto? Porque de acuerdo a cómo sea nuestra dinámica de trabajo y cómo nosotros nos manejemos en el rubro, obviamente, de nuestra empresa, de nuestro negocio con los compañeros, pues obviamente de ahí depende todo, ¿sí? Entonces, si nosotros somos un vendedor autónomo, que quizá nosotros somos los que vendemos nuestros propios productos y no tenemos como un equipo que nos acompañe, pues obviamente esto no viene al caso, sí, no viene para ustedes, ¿correcto? Pero si formamos parte de la fuerza de ventas de una empresa o de una corporación, si ganamos comisiones, pues es importante que le prestemos mucha atención a este punto, a este error de no tener el espíritu de equipo, ¿sí? Porque muchas veces la labor de las ventas en las grandes empresas, pues obviamente se vuelve competitiva y voraz, ¿sí? Porque pasa que nosotros vemos a nuestros compañeros como enemigos y entonces siempre estamos queriendo ser mejores, ¿sí? Estamos queriendo meter una patadilla, como se dice por ahí, para truncar a esas personas. Y eso no se vale, porque trabajar con espíritu de equipo te hace tener mejores resultados, porque si uno crece, todos crecemos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros dejamos de ver a los otros vendedores como rivales, y empezamos a considerarlos como compañeros, entonces ahí nosotros vamos a empezar a crecer. Aquí la venta, señores, es una labor de equipo, ¿ok? De vínculos humanos, de conexiones y de verdad, así debemos entenderla como vendedores, sea cual sea el papel que desempeñemos dentro de esa empresa. ¿Pero por qué? Porque justamente por eso se dice equipo y en equipo, créanme, se llega mucho más rápido. Solos podemos llegar, como dicen por ahí, pero en equipo llegamos mucho más rápido y mucho más lejos. Entonces, el sentido de equipo, de compañerismo, de compromiso, obviamente, de sentir que obviamente ese grupo de personas que juntos vamos a llegar o vamos a mover ese barco y vamos a remar en la misma dirección, pues va a resultar ser un escenario mucho más motivador, mucho más estimulante y nos va a llevar a lograr mejores resultados en este mundo de las ventas, ¿ok? Otro punto importante es, un buen vendedor debe tener estas características. Iniciativa, empatía, responsabilidad, atención, seguimiento, colaboración en equipo, saber dar soluciones, saber analizar, ¿sí? Todas estas características son bien importantes, porque de verdad, señores, nadie dijo que el camino de las ventas era fácil. Entonces, si tú quieres dedicarte a esto de una forma de hacer, de despegar, de una manera simple y profesional y económica, pues te invito a que lo replantees. ¿Por qué? Porque el vendedor exitoso es el vendedor apasionado, es el que disfruta de su oficio, es el que disfruta de lo que hace, ¿sí? Es aquel al que le importan los resultados, ¿sí? Demasiado, ¿sí? Pero nunca pone el foco de su atención en ellos, de verdad. Le apuesta a lo que es el proceso, ¿sí? El proceso como la única forma de consolidar un éxito real y sostenible. Así que si tú te identificas con estas ideas, pues ya vas a estar en el camino correcto para convertirte en un vendedor, obviamente, grande. De verdad, te lo digo, ¿sí?
Y otro punto importante que no veo por aquí, y es una frase con la que quisiera yo terminar, dice, las decisiones que tomes hoy están ligadas a tus objetivos del mañana, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las decisiones que estás tomando hoy? ¿Cuáles son los miedos que estás perdiendo el día de hoy para lograr tus objetivos del mañana? Siempre tenemos que aprender a planificar, tenemos que aprender a nosotros poder ir organizando de mejor manera nuestra vida y nuestros compromisos como vendedores y nunca perder el sentido de capacitación. De verdad que ayer me decía una amiga con la que estaba hablando por teléfono, me dice, ¿cómo haces para darte tiempo para todo? Porque aparte de todas mis actividades, estaba tomando un curso online con Ismael Cala, 2 horas diarias estuve tomando por 3 días, me inscribí a un taller por 6 meses con Ismael Cala, que tengo obviamente decidido hacer mi tiempo, porque nunca, siempre es muy importante que nosotros de repente decimos, no tengo tiempo. Entonces, cuando tú dices, no tengo tiempo, dices, no es de importancia para mí. Entonces, si no crecemos es porque no nos capacitamos en lo que estamos queriendo ofrecer. Si no te capacitas, si no entrenas tu mente, si no estás en constante aprendizaje, créeme que vas a terminar con los mismos resultados y entonces ahí vas a decir, no tengo tiempo. Entonces, prioriza qué es lo más importante para ti. Si capacitarte y aprender y estar en constante renovación de lo que tienes que aprender y saber para poder tener mejores resultados o quedarte en el limbo en donde tú estás, ¿vale? Por acá dice Margot, saludos desde Perú. Saludos, Margot. Por acá dice Fernando, muy buenos consejos. Muchas gracias, hermanito. Te mando un abrazo enorme. Por acá dice Claudia Figueroa, saludos desde Toluca, México. Un saludo enorme hasta Toluca. Raúl Díaz, te mando un saludo desde Tuxtla Gutiérrez. Pronto nos vemos por allá, 29 de abril. Voy a estar dando mi conferencia en Tuxtla Gutiérrez. Así es que si estás por aquellos lugares, acércate a Tuxtla Gutiérrez o pregúntame por aquí por WhatsApp el número y yo te doy el contacto de la persona que está encargada del evento allá para que te inscribas. Va a ser un evento espectacular. Saludos Mariana Gutiérrez, hola Gladys, saludos desde Perú, Cusco. También vamos a estar pronto por allá en Cusco en un evento con María Luisa y César Mormotoy en Cusco, Perú, el 2, 3 y 4 de junio. Así es que dense la vuelta por allá, pronto vamos a estar en Perú y otras ciudades. Voy a estar en Huánuco, en Pucallpa y se me fue, esas van a ser para julio. Se me fue la otra ciudad, pero son varias ciudades, también vamos a estar por allá en Lima. Yo amo Perú de verdad y gracias por su confianza porque es uno de los países que más visito y que tengo más contrataciones. Claudia Figueroa, Sevilla, saludos, dice, influye mucho nuestra actitud y la calidad del servicio que ofrecemos a nuestros clientes. Claro, es una de las cosas más importantes en nosotros como vendedores, la actitud. Por acá dice Carlos Hernández Ramos, saludos desde Reynosa, Tamaulipas. Gracias, Carlos. Por acá, ¿cómo tenemos saludos? Nadie hizo preguntas de sus miedos. ¿Cuáles son sus miedos, Margot? Me dedico a las ventas de bebidas para la salud, empezando desde cero. Excelente. Hay que saber cómo los vas a promocionar de tal manera que la gente se sienta obviamente confiada de tomarlas, ¿vale? El coach Raúl, miedo a invertir tiempo, dinero y esfuerzo. Fíjate que eso es una de las cosas que la mayoría de la gente teme. Pero si no invertimos, nunca vamos a saber si nos va a ir bien en lo que nosotros queremos hacer. Paula, te mando un abrazo hasta Carolina del Norte, por allá. Hola, Gladys, yo también estuve en las clases con Ismael Cala. Excelente, espero que te hayas metido al reto de los 6 meses. Yo ya me inscribí, de verdad, aparte que es un gran amigo. Nunca se me olvida que hace Ismael Cala, pues es muy famoso en Estados Unidos, en Venezuela, en Cuba, de donde es él.
y hubo unos años, en el 2018 para ser exacto, nos pidió a Jerry y a mí que fuéramos sus manager aquí en México y que le abriéramos camino con el público de aquí de México, porque él no tenía casi público. Y en su momento lo hicimos, pero es bien chistoso. La gente no reaccionó de la manera que nosotros esperábamos para, obviamente, trabajar de la mano con él. Y bueno, finalmente seguimos siendo buenos amigos. Él es gran amigo de Jerry, que en paz descanse, lo fue en su momento y ahora mío. Y pues me encanta entrenarme con él porque es una persona sumamente preparada, es una persona que nos enseña demasiado y sobre todo a estar conectados con nosotros. Acuérdense que aunque seamos vendedores, no todo el tiempo vamos a estar leyendo libros de ventas o crecimiento, sino también tenemos que entrenarnos en lo que es nuestro ser, tenemos que entrenarnos en lo que es estar bien emocionalmente, sí, y estar bien espiritualmente para nosotros, eso reflejarlo también en todo lo que son las ventas y tener una mejor proyección y una mejor conexión con nuestros clientes. Eso es súper importante. Francis Rey, desde Guayaquil, Ecuador, te mando un súper abrazo. Espero pronto estar por allá, por Guayaquil también. Francis, gracias Gladys. Eres maestra, soy tu alumna muy juiciosa. Ay, tan bella. Estoy con sueño, pero ya se me quitó. Gracias y bendiciones. Pues bueno, las pueden ver en repetición todas estas clases que obviamente quedan grabadas en el canal de YouTube a partir del día de mañana, ¿vale? Dios me los bendiga a todos, síganse preparando y recuerden, si te dedicas al rubro inmobiliario, tenemos el taller Cómo vender propiedad inmobiliaria por WhatsApp, ya está de manera online, puedes adquirirlo. También, si no tienes quien te lleve el manejo de tus redes sociales, yo tengo un equipo con el cual les manejamos las redes sociales para que tú sigas haciendo lo que haces y te despreocupes de estar subiendo contenido de valor a todas tus redes sociales, ¿vale? Hay un taller sumamente bueno online que se llama ¿Por qué no estoy vendiendo? Sácale jugo a tu WhatsApp, que ya está de manera online, también lo pueden adquirir. Pregunten aquí en comentarios, Gladys, yo quiero el taller y con mucho gusto les damos la información, ¿vale? Pues bueno, ahora sí, Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana.